En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de la bienaventurada Virgen María, que se apareció el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría, en Portugal. Se apareció a Lucía, a Jacinto y a Francisco, y allí les reveló los 3 secretos que al menos parcialmente se conocen. Vamos a dar gracias al Señor porque nos cuida y nos protege y nos envía a su madre para que nos enseñe el camino que tenemos que seguir. Y vamos a pedirle perdón por las veces que no hemos sido obedientes, cuando nos ha costado obedecer o no lo hemos querido hacer. Pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que a la madre de tu Hijo la hiciste también Madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos, dando mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria que hoy celebramos, la de la bienaventurada Virgen María, que se aparece en Cova de Iría, en Portugal, para ayudar a los hombres, enseñándoles, o más bien diciéndoles cómo tienen que vivir, nos habla de lo afortunados que somos y de cómo Dios, que nos ama y que nos quiere, nos agasaja constantemente con dones y regalos que no merecemos. Tanto nos amó Cristo que antes de marchar, de entregar su vida, decidió dejarnos a María, su madre, como madre nuestra también. Y las apariciones de la Virgen María tienen que ser entendidas en ese contexto, en el contexto de María como madre de todos los hombres, que recibe ese encargo de Cristo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y que ella acoge con dolor, porque aquellos que desde aquel momento éramos sus hijos, fuimos la causa en la muerte en la cruz de su único hijo. Pero María, que ama a Cristo, que cree en Dios, acepta la voluntad de Dios y asume esa maternidad espiritual de todos los hombres. Y por eso se aparece la Virgen. Se aparece para, como madre, ayudar a sus hijos, los hombres. En algunos momentos las apariciones tendrán lugar para alentar, para dar fuerza, para animar, por ejemplo, al apóstol Santiago, en la orilla del Ebro, en Zaragoza. La advocación que celebramos aquí en España de Nuestra Señora del Pilar nos recuerda cómo María se aparece al apóstol Santiago para alentarle y decirle que continuara en su tarea evangelizadora aquí en estas tierras. Estaba el hombre desesperanzado, cansado, aburrido, harto, porque no lograba obtener fruto. Y María se aparece para alentarle. En otros momentos, como en Fátima, la Virgen se aparece para enseñar el camino, para, en primer lugar, decirle a los 3 pastorcillos qué es lo que la humanidad tiene que hacer para evitar los males que se ciernen sobre ella. Y siempre habla en Fátima, por ejemplo, de la conversión, de rezar, de hacer penitencia. Es decir, se cumplen esas palabras que escuchábamos hoy en el Evangelio. Si no estamos unidos a Cristo, no podremos dar fruto. Por eso creo que es importante analizar nuestra relación con la Virgen María. En primer lugar, ¿cuántas personas recorren el universo, cuando se podía recorrer todo el mundo, visitando lugares marianos donde han escuchado que la Virgen se aparece? Y me parece muy bien. Si puedes, me parece fantástico que vayas a Lourdes, que vayas a Fátima, que vayas a Guadalupe, que vayas a tantos lugares donde la Virgen se ha aparecido. Pero ¿estás yendo también a ver a Cristo? Porque hay muchas personas que se recorren el mundo, universo, buscando lugares donde dicen que la Virgen se ha aparecido, aunque no sean apariciones aprobadas por la Iglesia, pero no van a misa y rara vez se confiesan y difícilmente verán a Cristo presente en el pobre y necesitado que pasa a su lado. María no se sentirá evidentemente muy feliz, muy contenta con la actitud de esos hijos suyos. ¿Está mal visitar a la Virgen en los lugares donde ella se ha aparecido? No, está muy bien. Es algo digno de agradecimiento el visitar a la Virgen para dar gracias por las cosas que nos ha concedido su Hijo Jesús. Pero en primer lugar,
tendremos que preocuparnos de cuidar a su hijo, de amar a su hijo, de, como decía el Evangelio, estar unidos a la vid. ¿Y cómo estamos unidos a la vid? ¿Qué significa cuidar a Cristo? Significa, en primer lugar, acudir a Él, que está presente de forma eminente en la Eucaristía y que instituyó la Iglesia con sus sacramentos, que son signos sensibles de su gracia para nuestro auxilio y nuestro consuelo. Si Cristo instituye la Iglesia, instituye el sacramento de la penitencia para tu consuelo, y tú lo desprecias, no solo te estás haciendo daño tú, sino que también estás haciendo una afrenta a Cristo, que porque te ama instituyó ese sacramento, que porque te ama ungió las manos de un sacerdote para que él, actuando in persona Christi, perdonara tus pecados. Y tú estás rechazando esa obra de Cristo. Eso sí, no te falta tiempo para recorrer lugares donde se dice que la Virgen se ha aparecido, pero nunca acudirás ni a recibir el perdón de los pecados, ni a encontrarte con Cristo, que todos los días es consagrado bajo las apariencias del pan y del vino, y que está cerca de ti, y que precisamente se queda en la Eucaristía, porque dice el evangelista Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Creo que podríamos y deberíamos recapacitar. Hemos de cuidar a la Virgen María, alabar a la Virgen María, pero no hay nada que le agrade más a la Virgen que el que sus hijos amen a Cristo, su único Hijo. Y amar a Cristo significa creer en Él, acercarnos a Él, dejarnos cuidar por Él, permitir que Él comparta con nosotros su vida divina. Y eso lo hace de forma eminente mediante los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible. Primera enseñanza, por tanto, de la festividad que hoy celebramos de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen quiere cuidarte. Por eso te enseña que lo importante es estar unido a su Hijo Jesús. Por eso no desprecies los sacramentos. Al contrario, acércate a Cristo, que está de forma eminente y sublime en la Eucaristía. Acércate a Él, recibe su consuelo por medio de los signos sensibles que Él instituyó, que son los sacramentos. En segundo lugar, dar fruto implica que nuestras obras tienen que dar fe de esa fe que profesamos y sentimos en el corazón. En estos tiempos de pandemia, donde tantas personas sienten el golpe de la enfermedad, donde tantos viven, porque no tienen esperanza, desesperanzados ante la propia enfermedad que ellos padecen o ante la muerte de sus seres queridos, nosotros tenemos que llevar esperanza. Y la esperanza no consiste en llenar la cabeza de palabras, no consiste en hablar muchísimo, sino en comportarnos como personas que tienen fe, que creen en la otra vida, que han experimentado el amor de Dios y que por lo tanto viven aquí sabiendo que no estamos solos, porque el Señor acude a nuestra ayuda. Si ante las dificultades de la vida nosotros nos comportamos como si no existiera Dios, como si a Dios no le importaran los hombres, como si no hubiera otra vida, como si no estuviera la Iglesia, que es el signo sensible que lleva la salvación a todos los hombres, entonces, ¿de qué sirve nuestra fe? Los que pasan a nuestro lado dirán, para vivir como ese vive, mejor no ir a la Iglesia, porque se comporta como una persona que no creyera en Dios. Que nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra forma de llevar la cruz, de tener esperanza ante las dificultades, ilumine a los que pasan a nuestro lado. ¿Rezas por los que sufren? ¿Ofreces sacrificios por los que no tienen fe? ¿Te conviertes, como María, en aquella que consuela a los hijos de Dios y que asume la voluntad de su Hijo Jesús de proteger con su manto a los hombres? Nosotros tenemos que ser intercesores, tenemos que ser buenos hijos de la Virgen María, porque rezamos por los que no tienen fe, porque intentamos consolar a los que sufren y están necesitados y pasan a nuestro lado,
Ahora que aquí en Madrid, por ejemplo, se ven imágenes de parroquias que han multiplicado su ayuda en Cáritas, porque hay muchas personas que han perdido el empleo debido al coronavirus. Eso es ejemplo y testimonio de que la Iglesia está viva. La Iglesia está viva porque la Iglesia está abierta y rezamos y pedimos por los necesitados y buscamos la manera de promover el bien común y la justicia. La Virgen se aparece en unos casos para alentar la fe, en otros casos para iluminar y por lo tanto ayudar a saber cuál es el camino que tenemos que seguir. Escuchemos a María, que es madre de todos y que solo quiere la felicidad de sus hijos los hombres. Y para ser felices no hay nada mejor, el único camino posible es estar unidos a Cristo. Reza, acércate al Señor, deja que los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible, te den la vida divina. Cristo los instituyó para tu auxilio y tu consuelo. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, para que lleve la fe, el consuelo y el amor de Dios a todos los hombres, especialmente por medio de los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que no tienen fe, por los que han perdido a familiares, por los enfermos que tienen que afrontar solos la cruz de la enfermedad, para que encuentren consuelo a su dolor y luz en su vida, debido al testimonio de misericordia y de caridad de todos los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que de una u otra manera están luchando por socorrer a las víctimas de la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión lo más eficaz posible de esta crisis, para que sean veraces y no mientan a los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos alegres, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teresa, Emilio, Víctor, Hugo, Bernardo, Mariano, Marina, Roberto, Domi, Gustavo, María de la Paz, María Lourdes, y difuntos de las familias Ebulú Amudá y Oquerere Edmond, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconozcamos el amor de nuestra Madre, la Virgen María,
que se aparece a lo largo de la historia de la humanidad en tantos momentos para alentar a sus hijos y enseñarles el camino que lleva a la salvación. Ese camino es Cristo, ese camino es Jesús, que instituyó a la Iglesia como sacramento universal de salvación y que creó los sacramentos como signos sensibles de la gracia de Dios para que nos sirvieran de auxilios, de sostén. Solo acercándonos a Él, la piedra viva, podremos recibir la gracia y la vida divina. Acércate a Él, no hay nada tan maravilloso ni tan extraordinario. Solo Él es el camino que lleva a la vida. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos tu misericordia, que cuantos nos gozamos en la festividad de María siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.